Vamos a leer hoy el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículos 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, y quien hace la experiencia de las bienaventuranzas es un hombre nuevo en el reino de Dios, predicado y llevado a cabo por la persona de Jesús. En él tiene ahora un nuevo corazón. El discípulo comienza a centrarlo todo en la persona de Jesús. Pero la vivencia de la radical novedad del reino puede llevarlo a uno a pensar que la ley y los profetas quedan abolidos. Dice, bueno, estoy en la novedad de Cristo, vivo en el Espíritu Santo, fuera la ley. No. Pues eso exactamente es lo que hoy Jesús va a aclarar. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. La frase que Jesús utiliza hoy, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento, comienza con esta referencia a la escritura hebrea, a la escritura del pueblo judío, la ley y los profetas. Ley y profetas es una manera de designar técnicamente la Biblia hebrea, que para nosotros es gran parte del Antiguo Testamento. Y esto quiere decir que indica la primera parte de la revelación de Dios, pero no la revelación completa. La revelación completa llega con el mismo Hijo de Dios, que es Jesucristo. Pero por supuesto que la ley y los profetas tienen valor. La ley es el criterio de vida por excelencia para el pueblo que ha hecho alianza con el Señor. Los profetas son los defensores de la alianza, fueron los intérpretes de la ley, los que siempre llamaron a la fidelidad, los que enseñaron a vivir cada día en la historia en comunión con la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús dice que vino a dar cumplimiento de la ley y los profetas, está queriendo decir que en él está visible, como escrito en su propia vida, lo que está en la ley y los profetas, lo que ellos intentaron decir. Lo que Dios le ha querido revelar a su pueblo tiene su punto, cumbre, culminante en la persona de Jesucristo. Por eso, digámoslo así, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no hay contradicción, sino una línea continua, siempre ascendente. La mirada se coloca entonces en todas las acciones de Jesús en el Evangelio, porque fue allí donde le dio cumplimiento, o sea, plena realización al querer de Dios. Ya la primera acción de Jesús en el Evangelio de Mateo había sido programática al respecto, cuando a orillas del Jordán le dijo a Juan Bautista: conviene que cumplamos toda justicia.
Y en las palabras siguientes de Jesús se profundiza en la manera como se da cumplimiento a la ley y a los profetas, por parte de Dios y por parte del hombre. Por parte de Dios, Dios mantiene firme su palabra y nos ofrece un camino para que ésta se realice plenamente. Por parte de nuestra, la palabra de Dios alcanza su realización en cada uno de nosotros, en la medida en que la practicamos y la enseñamos a otros. Y es interesante, cuando yo leo este pasaje, lo primero que me doy cuenta es que Dios es el primero que pone en práctica la ley en su Hijo Jesús. La justicia, entre comillas, la justicia primera es la de Dios. Y esta justicia, según el Evangelio de Mateo, se llama Jesús. Justicia en la Biblia significa vivir en sintonía con la voluntad de Dios. Y por eso en lo que sigue inmediatamente no se hablará explícitamente de la enseñanza de Jesús, sino del cumplimiento de la ley. Sencillamente porque en este orden de ideas es lo mismo. Pero pongámosle un poquito más de atención hoy a este pasaje tan importante. Primero, ¿cómo aparece de parte de Dios? Aquel que cumple la palabra, la lleva a su realización. ¿Qué pasa con nosotros cuando cumplimos la palabra de Dios, o sea, la practicamos? Y la palabra cumplir, el término cumplir la ley, tiene ese doble sentido. Uno, cumplir como cumplimiento de llevar a plena realización, o también cumplimiento como práctica. Miremos el capítulo 5, versículo 18. Dice Jesús: se los aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una iota o una tilde de la ley sin que esto suceda. Y todo lo que la ley quiere que suceda, hasta en los signos gráficos más pequeños de la lengua hebrea, como una i, como una comita más bien, como una comita, con la que está escrita la ley de los profetas, aquí en realidad es la yot, los traductores colocan la i, yot, es la yot que es como una comita. Y un pequeño detalle de la caligrafía que se llama la queraya en hebreo. Bueno, estos detalles gráficos, si yo tuviera que traducirlo hoy diría la patica de la A. Eso, hasta la patica de la A. Todo eso se cumple a la letra. Jesús lo realiza en su propia vida y de esta manera le ofrece a quien quiera que le siga la posibilidad de aprender en él a hacer la voluntad de Dios. Y el Evangelio poco a poco irá desvelando de qué manera el cumplimiento está en la manera de ser de Jesús, en su praxis, en su predicación, en su estilo de vida, en su identidad única. La síntesis de lo que quieren la ley y los profetas finalmente será el amor. El amor es la síntesis de la ley y en Jesús se llama amor misericordioso. Y de esta manera la ley sigue siendo inquebrantable. Pero por otra parte, no se comprende plenamente sino en la interpretación, la nueva interpretación que le da Jesús. Si hace un rato dije continuidad, ahora debo decir también novedad en Cristo Jesús. En consecuencia, porque Jesús le ha dado su máxima expresión a todo el valor que tienen la ley y los profetas, el Antiguo Testamento, todos nosotros, tú y yo, tenemos la posibilidad de vivir la palabra de Dios siguiendo a Jesús,
como discípulos de Jesús. Y así, ésta mantendrá su vigencia hasta el fin del mundo. Cielo y tierra pasarán antes de que pase una sola comita de la ley. Pero veamos la otra cara de la moneda. Si en Jesús se realiza, llega a su cumplimiento la palabra de Dios que viene anunciándose desde el Antiguo Testamento, ahora Jesús me entrega su palabra, me entrega su enseñanza, y esto me hace su discípulo. Y esto requiere de mi parte que yo me la tome en serio, que yo haga vida la palabra. Dicho en pocas palabras, pasar de la teoría a la práctica. Todos los mandamientos, incluso los más chiquitos, son obligatorios, porque el ser humano solamente se hace justo en la vivencia del querer de Dios. Pero el discípulo no andará ansioso por los detalles, digamos, de lo escrito, porque él vive la ley desde una vida inspirada en una nueva justicia. La nueva justicia, lo veremos mañana, que enseña Jesús. Una justicia que proviene del estar inmerso en la experiencia del reino, como lo vimos anteayer y ayer con las bienaventuranzas. Y para enfatizar esto, Jesús presenta la misma idea tanto en negativo como en positivo. En negativo dice: el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a la gente, será el menos importante en el reino de los cielos. Y luego le da la vuelta a la moneda y lo dice en positivo: pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Es interesante, Jesús habla de un poner en práctica, pero también habla de un enseñar. Nosotros estamos llamados no solo a practicar, sino a enseñar a otros a vivir. Como puede verse, el mundo educativo juega un papel importante en este contexto. Lo que vivimos a nivel personal y social es el resultado de aprendizajes que hemos hecho. Pero ¿qué es lo que nos han enseñado? ¿Quién nos lo ha enseñado? ¿Cómo nos lo ha enseñado? Todo lo que vemos en la calle, en la casa, ahora mismo, es el resultado de aprendizajes. ¿De dónde viene ese aprendizaje? Jesús aplica la misma lógica del compromiso con la palabra al compromiso con la educación, con la correcta educación, que consiste, eso sí, en el aprendizaje del Evangelio, que a su vez es el cumplimiento perfecto del querer de Dios en la ley y en los profetas. Es el perfil de la persona querida por Dios. Un discípulo que pone en práctica la palabra ya es de por sí un buen maestro, y con la más eficaz de todas las didácticas. ¿Saben cuál es? El testimonio. Pero no hay que olvidar que delante de uno va Jesús. Y cuando Jesús dice que ha venido a dar cumplimiento, ¡qué maravilla! Jesús me está diciendo: yo hago lo que te enseño. Estar en la escuela de Jesús como discípulos es aprender la manera de ser, el estilo y la praxis de Jesús de Nazaret. Pero permítame, para terminar, subrayar hoy un detalle de este Evangelio, un detalle que me parece grandioso, un detalle que es precisamente, valga la redundancia, un detalle que tiene que ver con la atención
a los detalles. Ya saben para dónde voy yo, ¿verdad? La vida nos la jugamos no en los grandes manifiestos, en las grandes declaraciones o reclamaciones. La vida nos la jugamos en los pequeños detalles. Permítame que vuelva a leer esta frase de Jesús. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se los enseñe así a la gente, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Y antes de eso había dicho que hasta la más mínima comita de la escritura hebrea, él la iba a realizar. Las cosas pequeñas, los actos marginales o aparentemente desapercibidos, son el lugar donde se construye y se anticipa el reino de Dios. Por lo tanto, nos queda de lección hoy esto: el cumplimiento del cual habla Jesús pasa por la atención a los detalles. Por ejemplo, un vaso de agua, dado o rechazado, hace la diferencia. Lo va a decir Jesús en el capítulo 10. La fidelidad a la alianza con Dios pasa por la atención a los detallitos, como la patica de una letra, porque el amor no vive de grandes declaraciones, sino de pequeños detalles de cuidado, de atención a la persona. Una sonrisa, un favor, un ponerle cuidado. A veces uno está hablando con otro y está distraído con el chat. Y dice, pero bueno, ¿está hablando conmigo? Detalles, perdóname, detalles. Los detalles hacen la diferencia. Y hoy nos queda claro que Jesús no está en contra de la ley, como lo acusaban sus adversarios. Estos adversarios que lo veían muy superficialmente. Todo lo contrario, Jesús acepta la ley y la observa con obediencia reverente. Y sin embargo, Jesús deja claro también que la observancia de la ley requiere apertura a todo lo que es bueno y sabio. Vivir según la ley del Señor es entender que Él se está diseminando a lo largo de nuestro camino de vida. Y claro, todo lo que ilumina el corazón, todo lo que nos arranca de nuestros encerramientos, es un punto de referencia que vale tanto cuanto una norma. Quien vive de esta manera tiene corazón libre como Jesús. Corazón libre, pero al mismo tiempo centrado, clavado en el corazón de Dios. Quien vive de esta manera, además, le confiere derecho de palabra a cada situación de la vida y hace poesía de la vida. Hace de todo un lenguaje de Dios y un lenguaje de santidad. Y miren, si es verdad lo que dice San Agustín, el gran Agustín, que Dios ha escrito en las tablas de la ley lo que los hombres no lograban leer en sus corazones. Así decía San Agustín. Significa entonces que uno no puede estar satisfecho con una obediencia literal, formal de la ley. Eso es rigorismo, que al final puede terminar en hipocresía. Si en un tiempo Dios se valió de las tablas de la ley para educarme, yo pregunto, ¿qué está utilizando hoy? ¿De qué se vale hoy? ¿Y dónde está escribiendo lo que no podemos entender? Creo que esto es lo que cada tiempo, cada generación de creyentes tendría que preguntarse seriamente. Igual, la respuesta está dada en el Evangelio de hoy.
en la atención a los detallitos, la atención a las pequeñas cosas, al amor que comienza hoy con un tintico que le ofreces a alguien, con un buenos días que le das a alguien que hace tiempos no saludas. Imagina el amor, imagina iniciativas hoy, imagínala, pequeños detalles de amor. Esto pone tu corazón en sintonía con el de Dios, como lo hizo Jesús. Esto te hace cumplimiento y cumplidor de la palabra de Dios. Bueno, y antes de despedirme, además de invitarlos a leer, como siempre, este Evangelio de hoy, hay que releerlo, Mateo 5, 17 al 19. Léelo ahora en oración en tu casa, con tu Biblia en la mano. Es mi propuesta, no dejes de hacerlo. Bueno, que tengan todos un lindo día y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.